Hablar sobre el archivo del uranio marroquí no se limita a un simple descubrimiento científico en un laboratorio universitario, sino que abre de par en par una de las cuestiones más complejas y silenciadas de la historia reciente de Marruecos: el caso de Rachid Idrissi Ouattati. Este hombre no era un científico común, sino un proyecto estratégico completo. De haberse concretado, habría cambiado la posición de Marruecos en el mapa geopolítico internacional. Desde el corazón de las aldeas del Atlas hasta los pasillos de los reactores en Francia, Idrissi abrió su camino científico con determinación y descubrió que en las riquezas enterradas de Marruecos existía un secreto nuclear capaz de convertir al país en una potencia a tener en cuenta. Pero cuando un ser humano alcanza la cúspide del conocimiento, sus logros se convierten en amenazas. Idrissi entró en un conflicto silencioso con fuerzas que no aceptan la superioridad científica de un país del sur. En octubre de 1971, su vida terminó en el puente de Abu Rikrak, en un incidente sospechoso, dejando abierta la pregunta: ¿fue un simple accidente o un asesinato meticulosamente planeado? En este video abriremos los archivos olvidados y seguiremos los pasos de este científico que quiso darle a su país un arma invencible y que se encontró atrapado por fuerzas que no toleran ver surgir ciencia desde el sur. Así que acompáñanos hasta el final y no olvides apoyarnos con un me gusta en el video y suscribirte al canal para recibir todas las novedades. Rachid Idrissi Ouattati nació en 1939 en una aldea remota llamada Ouled Behlul, perteneciente a la región de Ouattat el Hajj, en el corazón de la provincia de Taza. Creció en un entorno rural sencillo, en condiciones de vida humildes, siendo hijo de un campesino que no poseía más que su tierra y su dignidad. A pesar de la simplicidad de su entorno, la inteligencia de Rachid se manifestó desde sus primeros años y su talento destacó en las escuelas locales, donde siempre sobresalía en las materias científicas, lo que le granjeó la admiración de sus maestros y de quienes lo rodeaban. Tras completar sus estudios primarios y secundarios en su región, ingresó al Liceo Tariq Ibn Ziyad, donde su pasión por las ciencias exactas, especialmente la física y la química, se intensificó. Obtuvo el bachillerato científico con éxito, lo que le permitió viajar a Rabat para continuar su educación universitaria en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mohammed V. Sin embargo, las ambiciones de Idrissi no se limitaron a las fronteras nacionales. Decidió emprender una experiencia académica internacional y se trasladó a Francia, donde comenzaron nuevos capítulos de su trayectoria científica. En Francia, Rachid Idrissi se incorporó a la Universidad de París y se dedicó al estudio de la química nuclear, un campo científico sensible y central en la competencia internacional durante la Guerra Fría. Allí mostró un destacado desempeño en sus investigaciones, siendo uno de los pocos que tuvo la oportunidad de realizar experimentos dentro del reactor francés SOE, especializándose en el estudio de la fluoración del óxido de uranio, una técnica avanzada para extraer uno de los elementos nucleares más peligrosos e importantes. Además, obtuvo un certificado adicional del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Nucleares de Saclay, una de las instituciones francesas más prestigiosas en este campo. A pesar de las atractivas ofertas que recibió de importantes centros de investigación europeos, Idrissi decidió regresar a Marruecos, impulsado por una profunda fe en la capacidad de su país para dominar la tecnología nuclear. Su decisión de volver no fue solo emocional, sino estratégica. Vio en el fosfato marroquí una materia prima que podría transformarse en un motor científico y económico si se utilizaba correctamente. Tan pronto como el científico nuclear marroquí Rachid Idrissi Ouattati regresó a su país, dirigió su atención directamente hacia un objetivo estratégico específico: explorar el potencial oculto del fosfato marroquí, ese recurso natural
que durante mucho tiempo ocupó un lugar destacado en la economía del país, pero que nunca se había aprovechado en su dimensión nuclear profunda. En un laboratorio en la ciudad de Safi, una de las principales zonas de extracción de fosfato en Marruecos, Idrissi comenzó investigaciones minuciosas sobre muestras del fosfato marroquí. Tras una serie de experimentos y análisis precisos, llegó a un resultado científico sorprendente y al mismo tiempo impactante. El fosfato marroquí contiene cantidades considerables de uranio extraíble, lo que abre ante Marruecos un horizonte completamente nuevo en el campo de la energía nuclear. En 1968, Idrissi anunció este descubrimiento, que pronto generó un amplio debate en los círculos científicos y diplomáticos. Según sus hallazgos, Marruecos podría producir aproximadamente 72.000 toneladas de uranio al año, y a un coste muy bajo en comparación con los precios del mercado internacional. Esta cifra no era solo un dato técnico, sino una advertencia temprana de un posible cambio en los equilibrios de poder geopolítico. El uranio representa la piedra angular de las industrias nucleares, desde los reactores civiles hasta la producción de ojivas nucleares, lo que convirtió este descubrimiento marroquí en una ruptura sin precedentes en un ámbito internacional, dominado por el monopolio y la cautela científica. Idrissi publicó su descubrimiento en prestigiosas revistas científicas y envió sus resultados oficialmente al Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que despertó un gran interés científico. Sin embargo, al mismo tiempo, lo puso bajo la atención de los servicios de inteligencia, especialmente porque su descubrimiento no era solo teórico, sino un método práctico ejecutable. Con el creciente interés internacional, su proyecto se convirtió en un asunto de seguridad sensible. No solo poseía la ecuación científica, sino también la voluntad nacional de lograr la soberanía nuclear de Marruecos, algo que algunas potencias occidentales consideraron una amenaza directa al orden de supremacía global establecido. A pesar de su genialidad en química nuclear y de ser el primero en extraer uranio del fosfato marroquí, Rachid Idrissi Ouattati no se encerró entre las paredes del laboratorio. Permaneció estrechamente vinculado a sus raíces y creía que el verdadero conocimiento no se completa sin contribuir al desarrollo de la sociedad. En su pueblo, Ouatat El Hadj no era solo un nombre científico mencionado en los periódicos, sino que estaba presente con su cuerpo y activo con su mente, encarnando un modelo único de científico ciudadano. En coordinación con la UNESCO, trabajó para establecer una Casa de la Juventud, la primera de su tipo en la región, creando un espacio cultural y educativo que atrajo a cientos de jóvenes locales y contribuyó a fomentar la conciencia y la apertura. En la cuenca del Valle de Mouluya, Idrissi lanzó proyectos de cooperativas agrícolas que reunieron a pequeños agricultores y les proporcionaron nuevas herramientas de producción y enfoques científicos en la agricultura, demostrando que un científico nuclear marroquí también podía abordar los desafíos del desarrollo local. Además, distribuyó libros y materiales educativos a estudiantes de aldeas remotas, convencido de que educar a las futuras generaciones es la verdadera inversión. Su colaboración con la UNESCO no fue solo formal. Viajaba personalmente de Rabat a las zonas rurales acompañado de expertos y técnicos para contribuir al desarrollo de la infraestructura social y educativa, en una época en la que iniciativas de este tipo eran raras en el interior profundo de Marruecos. Lo que distinguió a Rachid Idrissi Ouattati no fue solo su brillantez científica, sino también su coherencia humana. No veía contradicción entre su trabajo en fosfato y uranio y su responsabilidad social hacia las aldeas marginadas. Creía que la fuerza de una nación no se mide solo por el número de sus reactores nucleares, sino por la cantidad de hijos que tienen acceso a la educación y al conocimiento. Así, Idrissi dejó su nombre no solo en el ámbito de la energía nuclear, sino también en la memoria de la gente, que lo vio como un símbolo de esperanza y un ejemplo para quienes querían cambiar su entorno sin tener que emigrar. Tan pronto como Rachid Idrissi Ouattati comenzó a anunciar los resultados de sus investigaciones sobre la extracción de uranio del fosfato marroquí,
pasó de ser un investigador ambicioso a convertirse en un nombre preocupante en los círculos de decisión internacional. El hombre que la prensa marroquí describió como el genio nuclear marroquí no era, a ojos de los centros de poder occidentales, más que un elemento indeseable, un científico de un país en desarrollo a punto de poseer los secretos de la energía nuclear. La época estaba cargada de tensiones propias de la Guerra Fría, y cualquier avance científico en materiales fisibles se calculaba meticulosamente dentro del equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. Por ello, la aparición de una figura como Idrisi, un joven del norte de África que anunciaba con audacia que su país podía producir 72.000 toneladas de uranio al año a partir de sus recursos fosfáticos, no fue vista como algo trivial, sino como una violación grave de las líneas rojas ante las grandes potencias. Este descubrimiento no solo tenía una dimensión económica, sino también un significado político y estratégico que tocaba el núcleo de la soberanía nacional. Las presiones comenzaron a infiltrarse silenciosamente. Fuentes cercanas a él hablaron de amenazas indirectas y de tentadoras ofertas de trabajo de instituciones extranjeras, algunas pertenecientes a países con programas nucleares conocidos, ofreciéndole migrar con sueldos elevados y laboratorios equipados. Sin embargo, Idrisi las rechazó sin dudar. No veía la ciencia como un negocio negociable, sino como una herramienta para la liberación nacional y la construcción de un proyecto soberano marroquí. De esta manera, Idrisi pasó, a ojos de algunos, de ser un simple investigador a un riesgo nuclear potencial. No porque tuviera intenciones militares, sino porque su proyecto científico otorgaría a Marruecos una ventaja tecnológica en un área que Occidente consideraba reservada para élites específicas. El científico nuclear marroquí no se limitó a revelar la existencia de uranio en el fosfato, sino que presentó una metodología científica para extraerlo a bajo coste, convirtiendo este logro en una amenaza tangible para los mercados globales de energía nuclear. Algunas entidades occidentales que seguían su actividad no se sentían cómodas con su creciente respeto académico ni con su capacidad de influir en el debate científico internacional, especialmente después de que enviara sus resultados al Organismo Internacional de Energía Atómica. Incluso la idea de un proyecto de defensa nuclear árabe, aunque aún en fase de sueño, comenzó a aparecer en los pasillos de ciertas capitales, convirtiendo a Idrisi en un objetivo de vigilancia estrecha por parte de servicios de inteligencia extranjeros. A pesar de todas las presiones, Idrisi se negó a abandonar su sueño y mantuvo su convicción de que el conocimiento debía generarse en el sur y servir a su gente, no convertirse en una mercancía en manos de las potencias globales. Así, eligió el enfrentamiento científico en su tierra natal, en una época en la que tales enfrentamientos exigían pagar precios muy altos. En la mañana del lunes 18 de octubre de 1971, mientras el doctor Rachid Idrisi Ouattati se preparaba para regresar a su ciudad natal, Ouatat El Hajj, ocurrió un hecho inesperado. Al cruzar el puente Moulay Hassan sobre el río Bouregreg, que une las ciudades de Rabat y Salé, fue atropellado por un camión de gran tamaño, falleciendo de inmediato. Oficialmente, el incidente fue registrado como un accidente de tráfico fortuito, sin indicios de criminalidad. Sin embargo, las circunstancias y los detalles que rodearon el caso abren ampliamente la puerta a las sospechas e incluso sugieren la hipótesis de un asesinato político planificado. En este contexto, surgieron testimonios de personas cercanas al científico fallecido, como el ingeniero Mohamed Aid Kadur, uno de los principales que trabajó con él, quien declaró de manera directa que Idrisi no murió por casualidad, sino que pagó el precio por involucrarse en un proyecto científico estratégico de defensa con dimensiones árabes compartidas. Este testimonio, por su claridad y seriedad, abrió interrogantes que aún persisten sobre la presión internacional que podrían haber ejercido agencias de inteligencia extranjeras para impedir la culminación de su proyecto nuclear. Por su parte, el Hajj Mohamed Hermouch, oriundo de Ouatat El Hajj y cercano a Idrisi, señaló en una entrevista que entidades extranjeras seguían los movimientos del científico marroquí, insinuando que lo ocurrido
no fue más que un asesinato cuidadosamente planificado, disfrazado de accidente de tráfico. Lo más relevante es que estas señales no eran aisladas. El periódico Al-Ittihad al-Ishtiraki, en reportes publicados tras el incidente, confirmó que Rachid Idrissi estaba bajo vigilancia de inteligencia continua en las semanas previas a su muerte, lo que refuerza la hipótesis de que lo sucedido no fue fruto del azar. A pesar de todo, no se abrió ninguna investigación oficial, no se realizaron informes forenses independientes y no se emitió ningún comunicado o aclaración por parte de las autoridades competentes. El caso fue cerrado en silencio, dejando a la familia de Idrissi, a sus amigos y a la opinión pública con preguntas sin respuesta. Rachid Idrissi Ouattati se fue en silencio sobre el puente Bouregreg, pero el silencio que siguió a su muerte no fue pasajero. Tras el anuncio de su fallecimiento, se produjo un completo vacío mediático. Su nombre pronto desapareció de los registros oficiales y sus huellas se desvanecieron de la memoria colectiva, como si el científico nuclear marroquí nunca hubiera sido un proyecto científico nacional con la ambición de llevar a Marruecos del margen de la dependencia a un lugar de liderazgo en energía nuclear. Sus investigaciones sobre la extracción de uranio del fosfato, que habían llamado la atención del Organismo Internacional de Energía Atómica y generado inquietud entre las potencias nucleares, nunca se completaron. Ninguna política científica institucional se construyó sobre sus resultados, y con el paso de los años, su proyecto se convirtió en un simple capítulo olvidado en la historia de la ciencia marroquí. La riqueza del fosfato marroquí y del uranio permaneció relegada, sin que se reactivara la visión estratégica que Idrissi había concebido como base para un futuro científico y económico independiente. No fue hasta 2023, más de 50 años después de su muerte, que el nombre de Rachid Idrissi Ouattati resurgió en el espacio público, con el lanzamiento de un premio literario a su nombre y un simposio científico en su ciudad natal, Ouatat El Hajj, intentando reivindicar su estatus simbólico. Sin embargo, este reconocimiento, por simbólico que fuera, no logró borrar el largo vacío ni restaurar el proyecto científico que fue abortado en su cuna. Su asesinato fue doble. Primero, un asesinato físico en un accidente misterioso que terminó con la vida de un científico prometedor en el auge de su talento. Segundo, un asesinato institucional, al fracasar el Estado en proteger o incluso preservar y desarrollar su proyecto. De este modo, Rachid Idrissi no solo fue asesinado como persona, sino que también fue asesinado un sueño que podría haber convertido a Marruecos en una potencia activa en el ámbito de la energía estratégica. El caso del asesinato de Rachid Idrissi no solo plantea preguntas sobre las circunstancias de su muerte, sino que revela un fracaso más profundo en la capacidad de empoderar las mentes y proteger proyectos nacionales de dimensión estratégica. En medio del silencio oficial persistente, la historia del científico nuclear marroquí sigue siendo un ejemplo vivo de cómo un solo asesinato puede derribar a toda una generación de aspiraciones científicas. En conclusión, Rachid Idrissi Ouattati no fue solo un científico, sino un proyecto nacional que aterrorizó a las potencias que no querían ver a los árabes en el Club de los Grandes. Y hoy permanece la pregunta: ¿se fue por casualidad? ¿O fue silenciado antes de completar su sueño nuclear? Y con esto llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir todo lo nuevo suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todas las novedades.